Creo que podemos empezar. Pues buenos días a todos. Estoy encantado de darles la bienvenida al webinario de Novogene con el título Secuenciación de nueva generación aplicada a la investigación en transcriptoma. Antes de todo, muchas gracias por su tiempo. Espero que estén bien. Este es el primer webinario en español que realizaremos este año y estoy muy feliz de ver a ustedes unirse a nosotros. Soy Dr. Metan Siftalos y soy el Account Manager en Novogene, responsable de las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha en España. Y hoy tengo doctora Paula Yagüe conmigo del equipo técnico. Hoy tenemos una gran cantidad de contenido, pero intentaremos completarlo en unos 45 minutos. Lamentablemente no realizamos una sesión de preguntas en vivo hoy mismo en el webinario. Sin embargo, por favor, envíen cualquier pregunta que tengan a través del botón de Q&A en la pantalla y les responderemos por email después del webinario. Pueden votar también a favor de una pregunta haciendo clic en el símbolo de pulgar hacia arriba junto a la pregunta. Después del webinario, en unos días, hasta mañana creo, compartiremos la presentación y también la grabación del webinario. También, según a la demanda, hemos añadido una opción de obtener un certificado de asistencia para cualquier persona que lo requiera. Habrá un enlace en el email de seguimiento para obtener dicho certificado. Nos encantaría escuchar sus comentarios siempre, especialmente sobre cómo podemos hacer que estos webinarios sean más útiles para ustedes, y les agradeceríamos que se tomaran un par de minutos para completar la encuesta que les enviáramos por email. Y ahora me gustaría darles una breve introducción a nuestra empresa y doctora Yagüe va a darles información sobre nuestros servicios en la investigación de transcriptoma y sus aplicaciones. Como saben, NGS tiene una amplia área de aplicación. No solo se utiliza en investigación, pero también en agricultura, biofarma, medicina forense, seguridad alimenticia y pruebas de agua, etc. Y Novogene tiene sus productos y servicios que son aplicables a todas estas áreas. El sede de Novogene está en China, en Beijing, pero realizamos los proyectos en los laboratorios que tenemos en diferentes partes del mundo, y en Europa tenemos el laboratorio en Cambridge, Reino Unido. Hacia los finales de este año, vamos a poner en marcha otro laboratorio en Alemania para ampliar nuestra capacidad, campo de servicio y también cortar más el tiempo de entrega. Nuestro centro de Cambridge es un centro dotado con las máquinas de última generación, como NovaSeq 6000 de Illumina, y también está acreditado con ISO 17025, que es un certificado que permite a los laboratorios demostrar que operan de manera competente y generan resultados válidos. Y también existe allí en Cambridge un sistema de supercomputación. En esta diapositiva se ve una lista, un resumen de los servicios que ofrecemos para la línea de investigación. Como se puede ver, ofrecemos servicios amplios para estudios de genoma, transcriptoma y epigenoma, y trabajamos con todas las especies, humanos, animales, plantas y microbianas. Pero hoy el enfoque del webinario será NGS en la investigación de transcriptomas y sus aplicaciones. Y en Novogene nos importa mucho la calidad del servicio, porque somos conscientes de vuestras muestras son valiosas, y por eso tenemos controles de calidad en cada paso del servicio, del proceso. Primero tenemos la prueba de calidad de la muestra. Segundo, tenemos el control de calidad de la librería. Y como último, tenemos la prueba de calidad del dato que generamos. Tenemos una alta capacidad de computación
Y otro punto muy importante que quería destacar es el tiempo de entrega, que es muy corto, normalmente menos de 4 semanas como mucho. Tenemos un equipo grande de bioinformáticos capaces de analizar el dato que generamos y también analizar el dato que tenéis en vuestras manos. Y finalmente, siempre seguimos la innovación tanto en la tecnología como en el análisis del dato con nuevos algoritmos, softwares, etc. Con esta capacidad y experiencia, tenemos copyrights y patentes en el campo de NGS y casi 800 publicaciones con nuestros colaboradores. Novogene está presente en casi todos los países europeos y la mayoría de los account managers tienen sus doctorados en las ciencias biológicas, así que entienden los proyectos para ayudar a los investigadores a alcanzar sus objetivos de investigación. Aquí se ven nuestros equipos de la Europa del Sur, Europa del Este, nórdicos, Reino Unido, Irlanda y también los países DACH, que son las regiones europeas que habla alemán. Eso sería mi parte y ahora doctora Yagüe va a darles más información sobre nuestros servicios de transcriptoma. Gracias, Paula. Buenos días. Gracias, Metehan. Buenos días. Mi nombre es Paula y soy bióloga molecular y soporte técnico en Novogene, España. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes para presentar este webinar en español de Novogene. Hoy hablaremos de los distintos tipos de ARN, las técnicas de secuenciación más adecuadas para cada enfoque y los tipos de análisis bioinformáticos que realizamos. Para empezar, hablaremos un poco más de qué es la secuenciación de ARN, como decía, de los distintos tipos de ARN que existen y los diferentes ensayos que realizamos para seleccionar cada tipo. Posteriormente, pasaremos a explicar el diagrama de flujo del servicio de Novogene, además de comentar requerimientos mínimos de las muestras y cómo realizamos el control de calidad. Comentaremos también los distintos tipos de bibliotecas para la secuenciación y las plataformas utilizadas y las mejores estrategias de secuenciación para cada caso. Finalmente, repasaremos los distintos enfoques de secuenciación dependiendo del tipo de ARN y del objetivo de estudio, y además los análisis bioinformáticos que realizamos para cada caso. Como les decía, vamos a empezar introduciendo un poco los diferentes tipos de ARN y los tipos de ensayos. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un buen estudio es tener claro cuál es el ARN que nos interesa estudiar. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Es decir, si son los perfiles de expresión, cuantificación o las dianas de esos ARNs y cuál es la mejor tecnología disponible para hacer nuestro estudio. Comenzaremos por explicar las aplicaciones más comunes de la secuenciación de ARN que pueden dividirse en análisis cualitativos, es decir, de caracterización de ARN, y cuantitativos o de expresión de ARN. En la primera nos encontramos aplicaciones como la anotación de genomas, la orientación de los transcritos, los límites exón-intrón, los sitios de poliadenilación, el splicing alternativo, es decir, las diferentes isoformas, la fusión de genes, el descubrimiento de nuevas variantes o el ensamblaje del transcriptoma para especies que aún no están caracterizadas. En este tipo también podemos estudiar la cinética del ARN. Por otro lado, el análisis cuantitativo nos daría una idea de la expresión génica diferencial, así como la de la expresión de las diferentes isoformas. Entre las aplicaciones más importantes que nos encontramos para este servicio se encuentran el descubrimiento de nuevos biomarcadores, la expresión diferencial de genes, la interacción hospedador-patógeno, el análisis del metatranscriptoma o la caracterización del tipo de célula, entre otras. Como ya saben, dentro del ARN total podemos encontrar diferentes tipos de ARN. Los ARN mensajeros cumplen su función para la codificación de proteínas, pero también podemos encontrar otros tipos de ARN no codificante, como pueden ser los ARN llamados de mantenimiento
como son el ARN ribosomal y el ARN transferente, o de regulación, como son el ARN circular y los ARN lineales. Dentro de estos ARN lineales tenemos los ARN largos no codificantes, es decir, ARN de cadena de más de 200 nucleótidos, o los pequeños ARN de tamaños menores de 200 nucleótidos, entre los que se engloban los microRNA, los pequeños RNA de interferencia o los PIWI-ARN o PIWI interferentes, que se asocian con la subfamilia proteica PIW. Todos ellos están implicados en la regulación de diferentes procesos, como pueden ser la estructura de la cromatina, la metilación del ADN, la transcripción génica, la traducción del ARN mensajero o la degradación del propio ARN. Existen muchos tipos de ensayos de secuenciación de ARN, dependiendo del tipo que nos interese secuenciar. A esto, a su vez, influye el método de selección que haremos, es decir, el tipo de biblioteca que realizamos para realizar la secuenciación. A continuación, comentaré los 7 tipos principales. En primer lugar, el más utilizado es la secuenciación de ARN mensajero. En este caso, el target de estudio es ese propio ARN mensajero y las bibliotecas pueden ser bien o por enriquecimiento de colas poli A o por depleción de ARN ribosomal, lo que se hace en procariotas ya que no tienen colas poli A y en muestras de tejido parafinadas donde el ARN está muy degradado. Después, tendríamos la secuenciación de ARNs largos no codificantes. El target en este caso son esos ARNs largos y también los mensajeros. Y la biblioteca utilizada es por depleción de ARN ribosomal, ya que la mayoría de los ARNs largos no codificantes no tienen esas colas poli A. Otro tipo de secuenciación es la de los pequeños ARNs, en la que entrarían todos los tipos de pequeños ARNs no codificantes, como son los micro, los interferentes, los PIWI, y en este caso la biblioteca se realiza mediante la selección por tamaño de estos ARN, seleccionando aquellos con menos de 200 pares de bases. Tenemos también la secuenciación de los ARNs circulares, donde el target son esos pequeños ARNs circulares. En este caso, lo que se haría es una deplección de ribosomal junto con una deplección de los ARNs lineales. Es posible también la secuenciación total del ARN de una muestra, donde nos interesan tanto los ARNs codificantes como los no codificantes. En este caso, se harían 2 tipos de selección o 2 tipos de bibliotecas, una mediante deplección del ribosomal y otra por selección de tamaños para coger los pequeños ARNs. Existe también la posibilidad de secuenciar isoformas, es decir, el cDNA completo, y para esto se utiliza la tecnología PacBio, y el tipo de biblioteca es la llamada PacBio Smart. Por último, podríamos secuenciar el metatranscriptoma, es decir, el ARN total de una comunidad. Y en este caso, seleccionamos también mediante la deplección de ARN ribosómico. Continuamos explicando el diagrama de flujo que seguimos en Novogid, los controles de calidad que realizamos, los diferentes tipos de bibliotecas que se pueden construir, así como las plataformas de secuenciación para las distintas estrategias. Me gustaría comentar brevemente nuestro diagrama de flujo. Este empieza por el diseño del experimento, dependiendo del tipo de estudio, si es cualitativo o cuantitativo, de la especie, de los intereses particulares de cada investigador. Nosotros podemos asesorar en la estrategia más adecuada, por ejemplo, la cantidad de datos necesarios, la cobertura, el número de réplicas biológicas, etc. El siguiente paso sería la extracción del ARN, que depende mucho del origen de la muestra. Nosotros también podemos asesorar o recomendar entre distintos tipos de extracción, así como hacerla nosotros en algunos de los casos. También asesoramos en cuanto a calidad y cantidad necesaria para cada estudio, sobre cómo almacenar esas muestras de ARN una vez extraídas y cómo enviárnoslas también una vez que se obtienen. Una vez llegan las muestras a nuestro laboratorio, comenzamos con el proceso de control de calidad. Y una vez las muestras pasan ese control, comenzamos con la construcción de la biblioteca, que puede ser, como ya hemos comentado, por enriquecimiento de poli A o deplección de ribosomal. Además, existe la opción de construir librerías direccionales o específicas de hebra o no direccionales o no específicas de hebra. Tras la construcción de la biblioteca, realizamos un nuevo control de calidad para asegurarnos de que las muestras que entran en el secuenciador tienen la calidad adecuada. El último paso es la secuenciación y puede hacerse en diferentes plataformas dependiendo de la estrategia seleccionada.
La profundidad de la misma dependerá también de lo que hayamos estimado necesario para cada estudio. Y tras la secuenciación se entregarán los datos crudos de la misma y un informe del control de calidad de estos datos. En el caso de que Novogin se encargue también del análisis bioinformático, procedemos a realizarlo y este podrá ser cuantitativo, cualitativo, con o sin genoma de referencia o de interacción entre los distintos ARN, que como veremos más adelante puede resultar muy interesante. Para realizar el control de calidad, realizamos principalmente 3 pruebas. La primera es un gel de agarosa para chequear los tamaños de los ARNs, la pureza, la concentración. Después, utilizamos el bioanalizador para analizar en detalle los fragmentos y sobre todo para conocer el RIN o RNA Integrity Number, que se calcula en base a la intensidad relativa de los picos de los ARN ribosomales y que nos sirve como un parámetro indicativo de su calidad. Esta calidad es muy importante, ya que es directamente proporcional no solo al éxito de la preparación de la biblioteca, sino al mapeo y posterior análisis informático de los datos. En el caso de muestras de tejido parafinadas, se sustituye el uso del bioanalizador por el DV200, que pone el foco en la distribución de los fragmentos, midiendo el porcentaje de ellos con un tamaño mayor de 200 nucleótidos, es decir, fragmentos que potencialmente podrían usarse para construir una biblioteca, más que en su integridad, ya que en estos casos el material está degradado por la propia naturaleza de la muestra. Para finalizar, utilizamos el qubit, un pequeño fluorímetro como herramienta para cuantificar la concentración del ARN. En este link pueden descargarse los requerimientos de las muestras en cuanto a concentración, volumen e integridad necesarios u óptimos para cada estudio. Para la secuenciación de ARN, dependiendo del tipo de muestra, existen 2 tipos de bibliotecas, las de enriquecimiento de colas poli-A y las de deplección de ARN ribosómico, como comentaba anteriormente. El enriquecimiento de poli-A es la más común y se basa en el uso de cebadores de timina unidos a un soporte sólido, por ejemplo, a bolas magnéticas, que captarán ese ARN unido a esos cebadores. Sus ventajas son menos profundidad de secuencia necesaria, una mayor cobertura de exones, es mucho más rentable y también tiene un preprocesamiento mucho más rápido. En cambio, los inconvenientes serían que no detecta transcritos sin cola poli-A, obviamente, tiene un sesgo hacia los transcritos 3' y además no es recomendable ni para muestras degradadas ni funciona en procariotas que no tienen colas poli-A. El otro tipo de biblioteca que se realiza es mediante la deplección de ARN ribosomal y se realizaría utilizando ligos complementarios al ARN ribosómico conjugados a un sustrato para posteriormente ser eliminados. En este caso, las ventajas son que detectaría ARNs pequeños y ARNs sin colas poli-A, detecta los transcritos largos y cortos, no presenta ningún sesgo hacia los transcritos 3' y es la metodología que se recomienda para estas muestras más degradadas y la que funciona en organismos procariotas. Sus desventajas son que obtenemos más lecturas sintrónicas y por tanto necesitaríamos una profundidad de secuencia mucho más grande. En el caso de muestras de sangre de origen humano, ratón o mamíferos en general, es muy recomendable utilizar un paso intermedio de deplección del ARN de globinas. Esto es opcional, pero la secuenciación mejora muchísimo, se optimizan los resultados y se proporcionan mucho mejores después de esta deplección. También existe la opción de construir bibliotecas direccionales o no direccionales. La construcción de las bibliotecas no direccionales es más barata y se utiliza para medir la expresión génica en organismos con genomas bien anotados. La construcción de la biblioteca no direccional consiste en la retrotranscripción del mensajero en cDNA y la posterior adición de los adaptadores que se unirán a la célula de secuenciación. En las librerías direccionales, la diferencia es que la retrotranscripción de la segunda hebra añadimos desoxiuridina en lugar de desoxitimina para la síntesis de la segunda hebra. Y después de la adición de los adaptadores, degradamos selectivamente la segunda hebra utilizando uracil DNA glicosilasa, que digiere esta desoxiuridina. La cadena restante es la que simplifica para generar la librería de ADN complementario lista para secuenciar.
Los beneficios de hacer una librería específica de hebra incluyen el de identificar con precisión las transcripciones antisentido y determinar la cadena transcrita de los ARNs no codificantes, como por ejemplo los ARNs largos no codificantes, ya que se preserva la información sobre qué cadena se transcribió. Es posible también identificar los límites exactos de los genes adyacentes transcritos a partir de hebras opuestas y distinguir los límites entre genes superpuestos. Actualmente predominan dos principales estrategias de secuenciación. La secuenciación de lecturas cortas, para la que usamos la plataforma Illumina, Novasec 6000 en el caso de Novogene, y la secuenciación de lecturas largas o secuenciación de tercera generación, que nos proporcionan las plataformas PacBio y Oxford Nanopore Technologies. La secuenciación de Illumina implica una fragmentación inicial del ADN, la posterior adenilación de los extremos romos y la ligadura de los adaptadores específicos a las moléculas de ADN. Siguiendo esta biblioteca, los fragmentos se amplifican in situ en las superficies de las células de secuenciación y a través de la amplificación tipo puente se van introduciendo nucleótidos marcados y finalmente la secuenciación se produce mediante la excitación con láser y recogida de la emisión fluorescente de cada nucleótido. La secuenciación de PacBio es la llamada de consenso circular, CCS, cuando implica un cierto porcentaje de lecturas de alta fidelidad, o de lecturas largas continuadas, CLR, cuando implica lecturas de más de 15 kilobases. Y la técnica es la llamada SmartPed. En este proceso, al ADN de cadena doble se ligan unos adaptadores en cada extremo en forma de horquilla, formando un bucle cerrado, y se secuencian en las llamadas Zero Mode Waveguides, donde la molécula entera se inmoviliza y la polimerasa comienza a introducir nucleótidos marcados que emiten una señal medida a tiempo real. Cada hebra de ADN doble se secuencia en varios pases, es decir, en bucle. Y por último, tenemos el secuenciador de lecturas largas Oxford Nanopore. La secuenciación en nanoporos implica la ligadura de adaptadores en forma de horquilla solo en uno de los extremos del ADN de doble cadena. Esto se une al poro por el que fluye una corriente iónica y cada vez que la polimerasa introduce un nucleótido, la corriente iónica se bloquea de manera distinta según sea adenina, guanina, citosina o timina. Y esto se va cuantificando. Dependiendo del estudio, existen diferentes estrategias de secuenciación que serán más cost-effective, dependiendo del caso. Por ejemplo, para el ARN mensajero, la metatranscriptómica o la secuenciación de ARNs largos no codificantes, utilizamos lecturas cortas con la estrategia PE150, es decir, lectura pareada de 150 pares de bases. Sin embargo, cuando hablamos de pequeños ARNs, se recomienda utilizar SE50, es decir, la secuenciación de lectura simple de 50 pares de bases, ya que es más que suficiente para cubrir este enfoque. Al contrario, cuando queremos secuenciar una región larga completa, por ejemplo para secuenciar isoformas o el 16S completo, la estrategia sería el llamado IsoSeq de PacBio u Oxford Nanopore. Respecto al análisis bioinformático de los datos de la secuenciación de ARN, existen dos tipos de enfoque a la hora de analizar estas lecturas. El enfoque de alinear y luego ensamblar, a la izquierda, primero alinea las lecturas cortas de RNA-seq con el genoma, teniendo en cuenta los posibles eventos de empalme, y luego reconstruye las transcripciones a partir de las alineaciones empalmadas. El enfoque de la derecha, ensamblar y luego alinear, primero ensambla las secuencias de la transcripción de novo, es decir, directamente de las lecturas del RNA-seq. Estas transcripciones luego se alinean por empalme con el genoma para delinear las estructuras de intrones y exones y las variaciones entre las transcripciones empalmadas alternativamente. Este enfoque se utiliza cuando el genoma de referencia no está disponible y como es probable que el ensamblaje de novo funcione solo para las transcripciones más abundantes, para el método de alinear y luego ensamblar, la cantidad de datos necesaria es mucho mayor. A continuación, comentaremos las distintas soluciones ofrecidas por Novogene para los diferentes estudios y el tipo de análisis bioinformático proporcionado.
Como he comentado con anterioridad, dependiendo del tipo de estudio y del tipo de ARN que queremos secuenciar, en Novogene ofrecemos diferentes soluciones. En cuanto al análisis de expresión génica, ofrecemos el análisis del ARN mensajero en eucariotas y en procariotas, el análisis de los ARNs largos no codificantes, el análisis de los pequeños ARNs y ARNs circulares o el análisis del transcriptoma completo, en el que se incluirían todos estos tipos. Por otra parte, podemos considerar la amplificación cuando el material de partida para RNA-seq es de 10 nanogramos o menos, utilizando el Ultra Low Output RNA-seq. También es posible realizar la secuenciación de célula única, pero en este caso no ofreceríamos la preparación de la biblioteca, sino que ésta será construida por el cliente y nosotros la secuenciaremos. También podemos hacer transcriptómica de novo, es decir, sin genoma de referencia, y secuenciación de fragmentos largos de ARN. En este caso sí necesitaríamos ese genoma de referencia. El análisis de splicing o las isoformas viene dado por la metodología IsoSeq, que nos permite también analizar el splicing, ya que la secuencia es la transcripción completa de un fragmento largo. Por último, podemos también ofrecer la secuenciación de exomas, metatranscriptómica y RNA-seq dual, que consiste en un estudio hospedador huésped. Se realiza la biblioteca eliminando ARN ribosomal tanto eucariota como procariota y posteriormente, combinando los genomas de referencia del patógeno y del huésped, podemos hacer un análisis combinado. Comenzaré comentando la secuenciación de ARN mensajero. Gracias a este servicio podemos realizar la cuantificación de la expresión génica y la anotación de los ARN mensajeros codificantes. Engloba los ARNs que se traducen en proteínas, por tanto son interesantes para estudios de expresión diferencial y también de función de genes. La estrategia de secuenciación en este caso es la comentada PER-N 150 y el tipo de biblioteca dependerá si son organismos procariotas o eucariotas. En cuanto al análisis bioinformático de este tipo de secuenciación, con los datos generados, este sería un ejemplo de los pasos del pipeline bioinformático. Lo primero que hacemos es la cuantificación de la expresión de los genes. Posteriormente, ofrecemos un estudio sobre los patrones de expresión con diferentes análisis estadísticos. Y por último, un análisis de la función de dichos genes. Esto es un pequeño ejemplo del informe que proporcionamos al cliente con los datos analizados listos para publicar. Los ARNs largos no codificantes, como mencionaba anteriormente, son ARNs de más de 200 nucleótidos que corresponden con proteínas no traducidas. Según su posición en el genoma, estos pueden ser intergénicos, intrónicos, sentido-antisentido, bidireccionales, etc. La estrategia que se utiliza en este caso es también PE150 y la biblioteca en este caso sería por depleción de ARN ribosomal porque, como comentamos anteriormente, estos ARNs en su mayoría no tienen colas poliédricas. El análisis bioinformático de los ARNs largos no codificantes seguiría los siguientes pasos. En primer lugar, el filtrado de los mismos. Para ello, utilizamos diferentes softwares como son StringTie o Cufflinks y después hacemos un análisis de la distribución de las lecturas. Con todo ello, hacemos un nuevo filtrado de las regiones potencialmente codificantes y finalmente hacemos una predicción de nuevos genes. El análisis de ARNs largos no codificantes estándar también se incluye, en este análisis también se incluye la secuenciación de los ARN mensajeros. Si desea conocer la expresión tanto de los ARN mensajeros como de los ARNs largos, solo necesita solicitar el servicio para ARNs largos no codificantes. El análisis funcional es una parte importante de este estudio, ya que los ARNs largos no codificantes se integran y regulan los ARNs mensajeros. Por eso, este análisis integrador de ambos tipos de ARNs sirve para identificar genes clave que pueden estar regulados por estos ARNs largos no codificantes. Los ARNs largos no codificantes tienen un papel muy importante en la expresión génica. Los últimos trabajos científicos apuntan a que estos ARNs funcionan como reguladores reclutando factores de remodelación de la cromatina. Un regulador cis se define como un gen que codifica una proteína y es coexpresado con un ARN largo no codificante localizado 30 pares de bases aguas arriba o aguas abajo en el mismo alelo.
Los ARNs largos que se encuentran en el núcleo pueden regular la transcripción actuando como potenciadores, reclutando complejos modificadores de cromatina o regulando la actividad de los factores de transcripción. Además, pueden actuar sobre la conformación espacial de los cromosomas o influir en el splicing previo al mensajero. A su vez, en el citoplasma pueden modificar la expresión regulando la estabilidad del mensajero, la traducción o compitiendo por la unión de los microARNs. Con lo que este estudio de interacción puede ser muy interesante. Para este servicio, sí es verdad que se requiere una mayor cantidad de ARN de entrada, ya que la abundancia de ARNs largos no codificantes es muy baja. Además, se necesita disponer del genoma de referencia con una buena notación para realizar estos análisis. Los microARNs son RNAs cortos de unas 22 pares de bases y de cadena sencilla, y en el genoma humano hay unos 2.300. Se ha descrito que están involucrados en el RNA splicing y la regulación transcripcional de los genes. Los ARN circulares son también de cadena sencilla. Sus extremos 3' y 5' se juntan formando un círculo. Su función biológica aún no está clara, aunque parece tener un papel en la regulación genética y en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. En el análisis bioinformático de estos ARNs pequeños, es importante clasificar y cuantificar los microARNs, después del mapeo de genoma de referencia. También nos enfocamos en la predicción de los genes diana de los microARNs expresados diferencialmente y realizamos el análisis de enriquecimiento con las bases de datos Go y KEGG para analizar mejor el modo de función y de regulación de estos microARNs. Al igual que la interacción de los mensajeros y los ARNs largos no codificantes, las interacciones entre los microARNs y los ARN circulares pueden ser muy informativas. Estos pequeños ARN tienen importantes funciones de represión en la expresión genética. Para analizarlos en conjunto, utilizamos los softwares Miranda o PS Robot, dependiendo si el análisis es para animales o para plantas, y de esta forma podemos tener incluso una predicción de los sitios de unión de un ARN circular a un microARN. Como ya hemos comentado anteriormente, los microRNAs son filtrados por su tamaño para construir la biblioteca. De esta forma, en el análisis bioinformático podemos encontrar tanto microRNAs conocidos como microRNAs nuevos y también podemos explorar si unos determinados microRNAs son específicos de una especie concreta. Las relaciones de interacción de los ARN son complejas, de manera que no solo interaccionan los mensajeros y los largos no codificantes o los microRNAs y los ARN circulares. La llamada red de ARN endógeno competitivo, o CERNA, se refiere a los distintos ARN que compiten con los mensajeros por el mismo grupo de microRNAs. Y esta competencia regula la capacidad de los microRNAs para inhibir la traducción del ARN mensajero en proteínas. Este es un nuevo mecanismo de interacción entre los ARNs que desempeña papeles cruciales tanto en la fisiología normal como en procesos como el cáncer. Es muy interesante para el estudio de decodificación de la regulación génica y también puede servir de marcadores de diagnóstico y pronóstico, así como de dianas terapéuticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de publicaciones científicas sobre estas interacciones entre distintos ARN y su posible papel en distintas enfermedades, desde degenerativas o fibrosis pulmonar hasta diabetes o SARS-CoV-2. Como hemos visto, cada vez se encuentran más funciones de regulación en los ARNs y se estudia más la interacción entre ellos. Otra posibilidad de secuenciación es realizar el RNA-seq de transcriptoma completo, como un paquete conjunto. Esto nos ayudaría a estudiar el ARN mensajero, los ARNs largos no codificantes, los circulares y los pequeños, todos de una sola vez. Para ello, se preparan dos tipos de bibliotecas. La primera es direccional, con eliminación del ARN ribosomal para recopilar información sobre los mensajeros, los ARNs largos y los ARNs circulares. Y por otro lado, una biblioteca en la que se captan los ARN más pequeños. Con todos estos datos, además del análisis estándar de cada tipo de ARN, podemos realizar un análisis de correlación entre dos tipos y generar redes de coexpresión entre ARNs, como en este ejemplo realizado con Cytoscape.
Como comentamos anteriormente, la opción de secuenciación de lecturas largas, en este caso del cDNA completo, viene dada por el sistema llamado ISO-seq de PacBio. Estas lecturas largas de alta precisión sirven como herramienta y es muy útil para mejorar, por ejemplo, la anotación de genomas de referencia, caracterizar isoformas o eventos alternativos de splicing y fusión de genes. También puede complementar transcritos cortos incompletos para especies que no tienen genoma de referencia y, eso sí, por el tipo de biblioteca que se realiza es aplicable solo a mensajeros con colas polia. Por último, me gustaría mencionar el análisis del metatranscriptoma. Utilizando este enfoque podemos estudiar todos los transcritos de una comunidad natural, por ejemplo, del suelo, del agua, del mar, heces, intestino, piel, boca, etc. Esta comunidad, al igual que en metagenómica, es considerada como una entidad única en un momento específico del muestreo. La secuenciación del metatranscriptoma identifica la expresión génica de los microbios dentro de ambientes naturales. El análisis bioinformático del metatranscriptoma permite, por un lado, obtener perfiles de expresión génica completa de comunidades microbianas complejas y también realizar un análisis taxonómico de las especies presentes en una comunidad. Por último, también realizamos un análisis de enriquecimiento funcional de genes. Para terminar, me gustaría dejarles nuestras páginas de información, tanto de los requisitos de las muestras, como de otros webinars que puedan consultar, o de información de servicios concretos que puedan serles útil, además de nuestro email para solicitar información y nuestras redes. Muchas gracias, ha sido un placer, es todo por hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias, Paula. Fue una presentación perfecta y justo a tiempo. Este será el final del webinario de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado el webinario y lo hayan encontrado útil. Como he dicho, les enviaremos por email, un link a la grabación del webinario y también las presentaciones, junto con una breve encuesta que les agradecemos que la completen. Y la encuesta ayudará a garantizar que los webinarios futuros sean más relevantes para ustedes y para su investigación. Habrá también un enlace para que puedan descargar un certificado de asistencia si lo necesitan. Y nos pondremos en contacto con ustedes con las respuestas a sus preguntas en los próximos días. Pedimos un poco de paciencia. Y por favor, mientras tanto, manténgase en contacto con nosotros. Pueden seguirnos en Twitter y LinkedIn o pueden comunicarse con nosotros a través de la página web de Novogene o por email que tenéis en la pantalla, nuestros correos. Y pues muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta el próximo webinario.